No había estado grabando. Ya le apachurré. Chicos, les digo, recuérdenme que tengo que apachurrar y no me dicen nada. Bueno, ya le apunté a ver cuánto se alcanza a grabar. Entonces, les comento. Ese registro tiene que hacerse y si están ustedes adscritos a un colegio de contadores públicos, este colegio, si tiene reconocimiento oficial, puede aplicarles ese examen e incluso darles el curso para actualizar sus conocimientos, la preparación para que puedan dictaminar. Entonces, yo voy a tener un número de registro. Este número de registro, como estoy hablando de ISR, es solamente para ese tipo de impuesto. Pero si yo voy a dictaminar para Seguro Social, ese es un registro por separado. Eso es adicional a este. ¿Ok? Bueno, mi domicilio fiscal, el que yo haya dado como registro, y este debe de coincidir con lo que me tenga dado de alta el SAT como contribuyente y como contador público reconocido, registrado para efectos fiscales. También tengo que hacer la mención de cuál es el teléfono o la ubicación de mi despacho. ¿Qué pasa con las contabilidades generales? De pronto les dicen, oye, Hushel, tengo un amigo que trae problemas con su declaración anual. ¿Se la hace? Y Hushel dice que sí, y le hizo su declaración anual. No hay problema. Pero yo no puedo decirle, oye, Hushel, fíjate que tengo un amigo que necesita una auditoría fiscal. ¿Se la haces? Hushel puede tener el conocimiento y saber cómo, pero mientras no tenga el registro, no puede hacerla. Necesita forzosamente el registro. Y necesita pertenecer a un despacho o ser la titular de un despacho, la principal. Y para eso tiene que presentar un domicilio del despacho. Incluso debe de tener una identificación de cómo se llama su despacho. Porque es la manera de demostrar que ejerce profesionalmente y que se encuentra en alguna agrupación en donde él puede realizar sus servicios profesionales. Y si este despacho se dedica exclusivamente o dentro de los servicios que presta, también están las auditorías fiscales, aparte del registro que tienes tú como dictaminador, el despacho debe tener un registro. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, si junto con Hushel está Isamar, está Ricardo, y los tres pueden dictaminar para efectos fiscales, cada uno de ellos tiene su registro y el despacho que los abarca a los tres tiene otro. Y eso se tiene que mostrar aquí. ¿Es conveniente que se tenga? Sí, eso le da prestigio, eso le da renombre al trabajo del auditor. Por eso es conveniente que se tenga. Ok. Vamos con el siguiente. El siguiente, ¿qué es esto? Ok, me sacan. Ok, aquí estamos. Este es la siguiente pestaña y habla de datos generales. Los datos generales, ¿a quién nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a información de carácter general que debemos de tener respecto del cliente que estamos auditando. En este caso, nos estamos refiriendo a que vamos a mencionar quién es la autoridad a la que le vamos a presentar este informe. ¿Sí? ¿Cuál es la administración local a la que depende? Y si esta presentación tiene un carácter obligatorio o es optativo. Optativo, ¿por qué circunstancia? Porque a lo mejor una de las causales que dice que me tengo que dictaminar es si estoy siendo motivado a una liquidación de la empresa, a una fusión, a una escisión. Me voy a separar, me voy a juntar, me voy a dividir como negocio. Entonces estoy obligado a dictaminarme. Y entonces yo puedo decir,
por cumplimiento al mandato número tal de la Ley de Impuesto sobre la Renta o del Código Fiscal de la Federación, o estoy tomando la opción porque pretendo hacer una liquidación el próximo año, me quiero fusionar el próximo año, y entonces estoy optando por dictaminarme ahora y dictaminarme el ejercicio siguiente que tengo por obligación, para que tengan los 2 ejercicios que se necesitan para su comparativo revisados. También tengo que decir si la empresa está formando parte de una asociación en participación, si es su primer dictamen, si pertenece a la industria maquiladora, qué tipo de contribuyente es, si es una empresa paraestatal, si es una empresa filial, tengo que indicar a qué grupo pertenezco, si es una subsidiaria. Para poder contestar todo esto, existe un cuestionario que contiene 209 preguntas. Esos cuestionarios lo pueden ustedes descargar del SAT si tienen el registro de contribuyente de la empresa. Lo pueden descargar para que lo lean y sepan que deben de contestar, ¿sí? Si lo quieren consultar ahorita porque tienen interés, no pueden. No lo pude conseguir yo si no se los mostraba. ¿Qué más debo de anotar aquí como sus generalidades? Pues me interesa saber cuál es la fecha del ejercicio fiscal. Antes, no sé si ustedes se acuerdan, que los ejercicios fiscales y los ejercicios calendario no necesariamente eran iguales. Ya tiene bastantes años que el ejercicio fiscal y el calendario es el mismo. Tienen la misma fecha de inicio y la misma fecha de término. ¿Cuándo es cuando no son iguales? Cuando mi empresa en cuestión nace en cualquier otra fecha que no sea la del 1 de enero. Porque entonces mi ejercicio fiscal va a abarcar de cuando nació la empresa, que pudo haber sido el mismo mes de enero, en marzo, en agosto, hasta el 31 de diciembre. Ese es mi inicio y mi fin de ese primer ejercicio. Pero los que siguen, todos van a empezar el 1 de enero y van a terminar el 31 de diciembre. Fecha de inicio del ejercicio fiscal anterior, pues vamos a entender que es el año pasado y que también empezó un 1 de enero y terminó un 31 de diciembre. ¿Cuándo puede ser que no coincida? Cuando yo estoy liquidándome de forma anticipada antes del 31 de diciembre. Entonces yo puedo ponerte que mi fecha de cierre fue el 30 de septiembre, fue el 31 de octubre. Ya no va a coincidir con mi año calendario, pero esa es la fecha en que yo dejé de tener actividades. También aquí yo debo de indicar el sistema de costeo que voy a utilizar para efectos fiscales. Si digo que sí utilizo uno para efectos fiscales, pues aquí tengo que decir cuál. Esto que observo en la primera columna, estos numeritos, es parte del índice o del catálogo de referencia que se utiliza por el SAT. Esto es estandarizado. Todas las empresas que se estén dictaminando van a tener el mismo numerito. Lo único que las va a diferenciar o las va a ayudar a que el SAT sepa de quién se trata es su RFC. Ese es el único, pero... y que tiene que seleccionar cuáles son los que realmente le obligan a llenar. Sí, de aquí. No todo lo que dice aquí está obligado. Aquí dice, por ejemplo, que si utilizas el sistema de costeo directo o costos históricos, debes de llenar el anexo 6. El anexo 6, aquí lo vamos a ver en la parte inferior. No sé si ustedes alcanzan a observar unos cuadritos de colores. Hay verde, amarillo, rojo. Y esos numeritos es el número de anexo. Y ahí es donde tendríamos que ir referenciando. Y aquí nos está diciendo que se tiene que poner en información en el índice y nos aparece allí el número de índice que está contenido en el anexo 6. Dice que si usas el de costos predeterminados, entonces te corresponde llenar los mismos números de índice. No sé si están observando que la numeración es la misma. Entonces, si tienes costos históricos o costos predeterminados, utilizas los mismos índices. Pero si utilizas costeo absorbente, no. Ahí ya el índice cambia. No sé si alcanzan a observar la numeración que aparece en uno y en otro.
Hay que tener mucho cuidado con eso porque nos podemos meter en un problemón si nos equivocamos de índice y llenamos el que no nos toca, porque están dentro del mismo anexo. Nada más hay que tener cuidado con cuáles son los que nos corresponden de acuerdo a lo que dice aquí. A veces dicen, a ver, fíjate los índices. Si yo vengo y veo que dice costos históricos y costos predeterminados, ¿es el mismo índice? Luego leo acá costo absorbente. Ah, pues es el mismo índice y no es cierto. En estos dos sí hay coincidencia, pero en este no. Este de absorbente y este de predeterminados estimados están usando el mismo tipo de índice, estos dos. Entonces hay que tener cuidado. Estos dos usan el mismo, pero son diferentes, y estos dos igual. Luego tenemos este que dice que si utilizas el costo absorbente y el método de evaluación de costo estándar, entonces te corresponde otro tipo de índice. Y si utilizas un costo de ventas diferente a los anteriores, entonces te toca otro tipo de índice. Y eso es únicamente lo que tendrás que llenar. Aquí me dice que tengo que indicar cuál es el tipo de opinión. ¿Cuántos tipos de opinión tengo? ¿5? No, son 4. 4. Por una más, profe. Son 4 divididos en 2 NIAs, ¿te acuerdas? Una NIA la 700 cuando es la opinión limpia. Y la NIA 705 cuando decimos que es modificada y puede ser por salvedades, negativa y abstención. Entonces aquí tenemos que indicar cuál es el tipo de opinión que nos toca. Si es una limpia, si es una negativa, si es una abstención o si es una con salvedades. Y luego te dice que si tienes que utilizar o presentar estados de flujo de efectivo con el método indirecto, debe de llenar ciertos índices del anexo 4. Si es con el método directo, será el mismo anexo, pero cambia el índice. ¿Sí? Fíjense en la numeración que aparece ahí. Hay que tener cuidado para no equivocarnos de cuenta. ¿Sí? Dice que si eres recaudador de impuestos, la palabra se me hace muy fuera de lugar, muy anticuada. Dice también que el RFC de la persona física o moral que te asesora fiscalmente. ¿Para qué creen que se necesita identificar esto? Dice que ya nos quedan 10 minutos, que tengo que guardar el chat. A ver, dice aquí que hay 19 y en el chat hay 19. Háganme un favor. Déjenme ver quién fue el que. Miguel. Ok. Pónganme allí que Miguel va conectado. Va en la calle, pero está conectado, por favor. Y que Andrea también va en el trayecto, que está conectada, pero no puede escribir en el chat. Para que me hagan el favor de anotarlo ustedes. Sí, a los dos. ¿Ya me lo pusieron para poderlo guardar? ¿No tienen amigos? Sí, ya vemos. Ok. Y de este chico también ya me lo anotaron. Judas. ¿Por qué Judas? Así le decimos. Pero yo no voy a saber quién es Judas. Pónganme el Torres nombre. Alonso, profe. Pues agréguenle allí. Hace rato me manda un WhatsApp una chica y me dice, profe, ¿por qué tengo faltas? Digo, pues primero, ¿quién eres? Para saber por qué tienes faltas, porque no voy a saber quién. No tengo todos los números. Ok, ya entonces, Judas es Torres Alonso. Así le voy a poner. Cuando nombre lista le voy a poner Judas. Si no me dice presente, tiene falta. Bueno, ya lo guardé. Entonces,
¿Dónde estamos? Aquí. ¿Por qué creen que es importante que se identifique quién está dando la asesoría? Por si hay algún problema o error ahí en el documento o archivo CIPRED. No tanto por el CIPRED. Si hay un error en el archivo de CIPRED, puede ser un error de llenado, te equivocaste, pero alguien te está asesorando y alguien te tiene que estar diciendo cómo lo llenes. Pero también puede ser que tú tengas una situación fiscal porque alguien te asesoró y te dijo que era conveniente que lo hicieras de esa manera. ¿Por qué tengo que saber yo quién te asesoró? Porque es responsable del asesoramiento que te da. Y si te mal asesora, él es responsable de tu desinformación, porque tú estás confiando en su profesionalismo, en que sabe lo que está haciendo. Porque luego resulta que la empresa tiene un problema fiscal y el asesor se lava las manos. Es que yo te dije que hicieras, pero lo hiciste mal. Es que tú me dijiste que no, yo no te dije eso. Me entendiste mal. ¿Sí? Si las cosas salen mal, es culpa del contador. Si las cosas salen bien, es gracias al asesor. Entonces yo creo que no es justo. Entonces tiene que agarrar su parte de responsabilidad. Por eso tenemos que identificar quién es la persona que nos está asesorando. Y yo puede que en mi empresa no tenga un solo asesor. Puede ser, por ejemplo, que de enero a marzo me asesoraba Sujei, pero luego contraté a Isamar y Isamar me estuvo asesorando otros 5 meses. Entonces me asesoró de mayo a octubre, pero luego Alan me asesoró noviembre y diciembre. Entonces tengo que poner a los 3, porque los 3 están cubriendo el año que yo estoy dictaminando. Bueno, aquí nos está hablando de otro tipo de información que tenemos que registrar. Aquí si estamos hablando de 2019, el efecto o la fecha que yo tendría que mostrar tendrá que ser diciembre de 2019. Si mi anexo, mi archivo tiene inconsistencias en las fechas, cuando yo descargo el CIPRED 2019, hay una utilería para actualizar mi información. O sea, el CIPRED siempre me va a jalar la del ejercicio anterior y me va a modificar la del ejercicio actual para que puedan ser compatibles y yo pueda seguirlo utilizando año con año. Entonces ahí se me haría la corrección del ejercicio que aparece aquí. Entonces también tengo que explicar si tengo inventario acumulable, si disminuí pérdidas fiscales, si había operaciones con fideicomisos, si tengo partes relacionadas. Dice aquí, si, por ejemplo, aquí arriba, dice que si hay efectos de inventario acumulable, lleno el anexo 20. Si tengo disminución de pérdidas fiscales, o me fusioné o me escindí, llevo el anexo 21. Si tuve operaciones con fideicomisos, el anexo 38. Si realicé partes relacionadas, compraventa, préstamos, los anexos 32 y 33. Si tuve relacionadas nacionales, si tuve relacionadas extranjeras, las tengo que identificar. ¿Cuál fue mi base para determinar la utilidad para PTU? ¿Cuál es el impuesto sobre la renta que determiné? Dice que tengo que llenar el anexo 35 y algunas otras información en las que considera la autoridad que es conveniente que yo tenga conocimiento y que yo esté informándole, porque ahora que tenemos lo de la contabilidad electrónica, el SAT está más informado de cosas que antes. Y entonces aquí en el CIPRED tiene una forma de validar de forma automática lo que yo le estoy diciendo. Ellos, por llamarlo de alguna manera, tiene como requisito que se dictamine por un contador público registrado, pero nada más para que les valide la información que ellos ya tienen. ¿Sí? Ahí, ahora sí que ahí lo pueden agarrar en la movida,
como dicen los muchachos en la matada, si está faltando algo de lo que es aquí. ¿Sí? Si existió alguna comunicación con el SAT para efectos de alguna compensación, alguna condonación, alguna indicación especial sobre la forma de tributar, algo único, diferente, aquí lo tengo que mencionar, en qué oficio, de qué fecha fue ese oficio. Si tuve alguna resolución a cargo en contra de mi empresa, también tengo que decir con qué oficio, con qué fecha y cuál fue la situación. Y esto se considera como parte de la información de las generalidades. Si yo tuve que presentar una declaración informativa, acuérdense que dentro del decreto dice que yo puedo estar, por decirlo de alguna manera, autorizado a poder presentar mi dictamen en fecha extemporánea, que ya habíamos dicho que se les daba prórroga, si presentaba una declaración informativa que conteniera los mismos datos del dictamen que estoy aplicando prórroga. Entonces aquí donde tengo que decir si tuve esa condicionante, con qué fecha envié la declaración informativa. ¿Sí? Y también en este anexo de generalidades, pues explicar otro tipo de operaciones que tuve con extranjeros. Y como esto es parte de un dictamen fiscal, pues también tengo que decir como auditor cuál es mi diagnóstico sobre el contribuyente. Y aquí dice, a ver, generalidades fiscales. ¿Cuenta con un aviso de solicitud de inscripción? Pues sí, yo debo de tener un expediente fiscal de mi cliente y ahí tengo que tener copia de todos sus registros de inscripción a las dependencias correspondientes, todos los avisos de cambio o modificación al mismo, para que la información que yo presente aquí sea la más actualizada, la más nueva. ¿Ok? Y aquí dice que si tuve los cambios de denominación, el aviso, los cambios de domicilio, el aviso, etcétera. Todo aquí tengo que considerar que forma parte. Cuando es la primera vez del CIPRED, a lo mejor aquí me va a solicitar. Pero cada año después, lo único que tengo que hacer es actualizar. Es decir, si hubo un cambio de razón social, de domicilio, de giro, aquí tendré que hacer esa modificación, porque si todo lo demás permanece igual, no le tengo que cambiar nada. Se queda exactamente igual, nada más es una actualización de datos, lo que tendría que hacer.